tardes. Nosotros nos tocó el 4.2, tipos de organizaciones formales e informales. Mi equipo está formado por Armando Barón Cortés, Rivas Pulido Hugo, Cruz Uribe y José Armando, y yo, que soy Márquez Berber, Valeria Alejandra. Vamos a hablar sobre lo que son las organizaciones formales. Las organizaciones formales, esto se podría decir que son una rama fija de reglas de procedimientos y estructuras dentro de la organización. Esto quiere decir que se suele fijar por escrito con lenguaje de reglas que dejan ostensiblemente poca de discreción para la interpretación. En algunas sociedades y algunas gestiones dichas normas pueden ser seguidas estrictamente, en otros pueden ser poco más que un formalismo vacío. En jerarquía se puede decir que consiste en definir el nivel de autoridad o rango de los miembros de la empresa. También se puede realizar una división en distintas áreas funcionales o departamentos. La responsabilidad es indicar a los distintos componentes de la empresa las tareas o funciones a realizar, y así podemos conseguir métodos de transmisión de la información, que esto puede ser comunicación vertical o horizontal. Vamos a hablar sobre las características de la organización formal. Es clara en cuanto a los objetivos que tiene la empresa, o sea, las normas, tal como la hora de llegada, salida, los días de cobro, entre otras. Ahora, las características que presenta la organización formal y que la diferencian de la organización informal son las siguientes. Tienen claro su objetivo de inicio a fin en su área. La segunda es que cada trabajador conoce dónde empiezan y terminan sus responsabilidades. Y por último, que es la tercera, que sería el... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la organización formal? Las ventajas es que el trabajo tiene que ser manual, tiene que ejercer bien el papel el trabajador y tiene que ser de forma separada. Va a haber el jefe genera menos presión, ya que en la organización cuenta con un gran número de especialistas que se encargan de los departamentos específicos y que la división del trabajo deben ser organizadas y claras. En las desventajas puede llegar a haber confusiones y conflictos si no se presenta al principio una unidad de manejo o de mando. Bien, puede ser difícil de identificar y establecer las responsabilidades de los trabajadores, y puede no haber una claridad en la definición de la autoridad. ¿Qué es la organización informal? Bueno, en la organización formal es aquella organización que surge de manera natural entre estas personas que trabajan en un espacio frecuente, que es compartido. Al ser informal, esta organización no manda ningún tipo de documentos y se constituye mediante relaciones fraternales y amistosas dentro del componente. En algunas ocasiones la organización informal trabaja en conjunto con la organización formal, ya que en estas ambas fomentan la cooperación y comunicaciones entre los miembros de un equipo. ¿Cuáles son las características de una organización informal? Bueno, que generalmente son que las relaciones son muy rígidas y mutas por el organismo. Es decir, que hay que tener un buen ambiente, genera un buen ambiente. No hay límites en los horarios y en lugares físicos, indicando que pueden trabajar en cualquier lugar. Y que en todas las empresas hay grupos informales que pueden alterarse como modificando los grupos formales, o sea, alternando algunas normas o reglas de esos grupos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la existencia de la organización informal?
Ventajas. Permite que la estructura organizacional sea flexible, rápida y eficaz. Promueve la buena comunicación dentro de la organización, genera un buen clima en el ambiente laboral, fomenta la amistad y el compañerismo dentro de las organizaciones, lo cual se refleja directamente en la producción. Desventajas. Protege excesivamente la cultura organizacional, resistiéndose al cambio. Por centrarse a satisfacer los deseos del equipo, puede desviarse de los objetivos principales. Trabaja con información que no ha sido comprobada, lo que puede afectar a los resultados. No suele ser eficaz dentro de las grandes organizaciones. O diremos las diferencias entre una organización formal e informal. Generalmente, pues, como ya se ha visto desde el principio, generalmente la formal es más un poco seria y más profesional, que esta casi se tiene que trabajar, respetar las normas y reglas que tiene la empresa y hacerlo todo perfectamente. A diferencia del informal, que ese es un poco más flexible y que no pide mucho, eh, que puede llegar a ser un poco más factible en trabajar con compañía, digo, con amistades y más tranquila. Y eso sería todo. Gracias por ver.